Hola, buenos días, bienvenidas a todas. Hoy tendremos una clase muy importante que es el llamamiento o el llamado. Bueno, resulta que ya vimos una preguntita de ¿qué crees que es el llamado? Y por lo que pude leer, algunas me respondieron el llamado general, otras me respondieron el llamado individual. Entonces hoy vamos a ver que hay dos tipos de llamados. Está el llamado que es general y está el llamado que es individual. Pero lo primero que es muy importante es quién es el que llama. ¿Quién llama? El que llama siempre es Dios. Dios es el que nos hace el llamado. Es Dios el que nos está diciendo, ven. Siempre, siempre el llamado primeramente nace en el corazón de Dios. Ahora, ¿quién es llamado? El que es llamado, la palabra llamado viene del griego kaleo. Este kaleo se usa para convocar o para invitar a alguien a algo. Y otros sinónimos de esta palabra son propósito, potencial, pasión, voluntad de Dios. Oiga, qué importante eso, destino, don, talento, ser nombrado, ser llamado, ser apodado o ser leído. Miren que me llama mucho la atención porque incluso la palabra llamado es un sinónimo de don, talento y voluntad de Dios. Y miren que hay otro en el cual nos está diciendo que es potencial, la pasión. Ojo que estos son como unos tipsitos que nos está dando el significado de la palabra llamado, a qué es lo que realmente quiere decir yo ser llamado para algo. En Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por qué nos llama el Señor? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido, porque realmente no lo merecemos. No merecemos que el Señor nos elija, que nos llame. Bueno, y lo digo por mí, pero estoy segura que todas pensamos lo mismo, porque todas hemos sido pecadoras, todas hemos cometido muchos errores, aún los cometemos, y que el Señor nos llame. Para mí eso es un regalo que yo digo, wow, Señor, gracias por valerte de esta sierva tan imperfecta, pero te agradezco, Señor, por eso. Entonces es importante que siempre recordemos que el que llama es Dios y que el llamado nace en el corazón de Dios y que cuando el Señor llama, quiere decir que está haciéndonos una invitación a algo. Ahora, hay llamados generales. ¿Qué quiere decir llamados generales? Que es el llamado que tiene todos como cristianos tenemos el mismo llamado. Y este llamado es a qué? A la salvación. Ojo, qué importante la salvación, la santidad y a ser obedientes a la palabra de Dios. Ese es nuestro primer llamado. Ese llamado que Dios nos hace cuando nos despierta de ese sueño en el que estábamos creyendo que estábamos haciendo las cosas bien, cuando realmente no lo estábamos haciendo bien. Entonces es muy importante que tengamos presente que está el llamado general y el llamado individual. Y el llamado general nos compete a todos dar buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ese llamado general se produce en nosotros cuando nacemos de nuevo. Por eso les decía en la clase pasada que es tan importante nacer de nuevo. Porque si no hemos nacido de nuevo, no podemos servir a Dios. Ahora, nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cuál es nuestro llamado específico? ¿Cuál es mi llamado? Bueno, resulta que les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que yo no le voy a decir cuál es su llamado porque yo no tengo esa habilidad. El llamado únicamente, y esa es la buena noticia, te lo puede decir Dios. Solamente Dios nos puede decir cuál es nuestro llamado específico. Y quizás hayas encontrado en tu vida personas muy bien intencionadas que quizás no tenían pues como la intención de hacerte daño o de decir algo que no era, pero que has visto estas personas que te han dicho cuál es tu llamado o te han intentado llevar a descifrarlo. ¿Por qué es tan peligroso que una persona nos diga a nosotros,
mira, este es tu llamado. O que hagamos, de hecho hace tiempo yo y misma lo hice, unos test que son para descubrir el llamado. Pero el Señor me redarguyó con esos test porque resulta que hay personas que están actualmente ejerciendo un don que realmente no es el llamado de ellos. Entonces, si yo me baso en ese test me están preguntando siempre qué es lo que te gusta o qué es lo que normalmente haces y tratando de descubrir ese don mío, supuestamente mío, termino diciendo lo que actualmente hago, más no lo que realmente el Señor me ha llamado. Entonces por eso ese test lo quité, porque realmente estaba incluido dentro de pues, nuestro cronograma, pero entonces el Señor me redarguyó y no lo vamos a realizar. Es muy importante que tengamos presente esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que nos dicen, yo creo que este es tu llamado, o que tú sirves para esto, o que tú estás llamada para aquello, no lo están haciendo correctamente. Primero, no están orando antes de decírtelo. Segundo, lo están haciendo solo por una impresión o porque te vieron hacer algo y dijeron, ay, ella es buena en eso, entonces pongámosla a hacer algo, cuando realmente el Señor no te tiene para eso. Entonces es muy importante que si alguien te dice, ejemplo, tus pastores, tu líder, la persona que está, ¿cierto? Que te ha visto algo, si esa persona te dice, mira, yo considero que este es tu llamado, que tú ores, que tú ayunes y que tú le preguntes a Dios y le digas, Señor, confírmamelo. Hay una parte de la palabra que ahorita no recuerdo el versículo que dice, el que crea que es llamado para algo, que lo ponga a prueba. Entonces ese ponerlo a prueba es nosotros pasar por un periodo en el cual miramos si realmente el Señor nos llamó para eso. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy y lo pongo a prueba, empiezo. No, esto no es lo mío. Uy, no, yo aquí, ¿yo qué hago acá? Ay, Señor, ¿yo por qué me metí en esto? Esto no es para mí. Entonces es muy importante ponerlo a prueba. Vamos a ver un ejemplo del profeta Samuel. Resulta que cuando Samuel, Dios le dijo, vaya a la casa de Isaí para que usted mire a ver cuál va a ser elegido de Dios para ser el nuevo rey de Israel, él fue y estaba convencido cuando llegó y vio al hermano mayor de David, dijo, este es. No, este tiene que ser porque es alto, está bonito y este tiene que ser el nuevo rey. Y Dios le dijo, no mires lo que ve el hombre, yo veo el corazón. Entonces es muy importante eso, ¿por qué? Porque vamos a suponer, a imaginar, vamos a poner nuestra mente a volar y vamos a creer que Samuel sí le dijo al hijo mayor de Isaí, al hermano mayor de David, es que es usted el que Dios ha llamado. Con esto en mente, pensemos entonces cómo hubiera sido si Samuel hubiera cerrado sus oídos a la voz de Dios y hubiera dicho, ay sí, tú eres el nuevo rey de Israel, y hubiera ungido al hermano mayor de David. Pues resulta que David hubiera seguido siendo el rechazado de la familia, David no hubiera cumplido el propósito de Dios y bueno, probablemente Dios hubiera resuelto esto, ¿cierto? Pero imaginemos que hubiera hecho lo contrario y que se hubiera dejado llevar por su primera impresión. ¿Qué hubiera pasado, cierto? No hubiera sido la historia igual como la vemos y hubiéramos tenido a un profeta diciendo algo que no venía del Señor. Entonces por eso hay que tener tanto cuidado a quién escuchamos, lo que escuchamos y lo que recibimos como propio, porque estamos también en una época en la cual mucha gente llega a profetizarle a usted cosas que quizás ni siquiera vengan de Dios y que sean personas que ni siquiera tengan temor de Dios. Entonces vienen es de parte del enemigo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, aunque estas otras personas quizás no lo hagan a propósito de dañarte, en su inmadurez espiritual, porque no están orando, van a estar haciendo un daño enorme en tu vida. Entonces es muy importante. Ahora, algo más acerca del llamado individual es que también perfectamente se podría llamar al llamado general. ¿Y qué es? Que todos no van a amar tu llamado. Poniéndolo desde el punto de vista general, vamos a ver que cuando usted el Señor lo llama, el Señor lo salva, el Señor lo transforma,
Los primeros fueron en su casa los que se pusieron en contra, que dijeron, usted se enloqueció, usted le lavaron el cerebro, a usted qué le está pasando, bueno, en fin, una cantidad de cosas, lo llaman loco, fanático y etcétera, etcétera. Entonces ellos no te van a apoyar. Pero cuando es el llamado individual pasa lo mismo. No todos los que están a tu alrededor van a estar felices de que Dios te esté llamando para eso. Quizás puedas despertar celos, envidia, que no es lo correcto, ¿cierto? Pero puede pasar. O desde los de afuera que te van a decir, ¿para qué? ¿Usted para qué se va a poner a hacer eso? Si te llaman a misionero, ¿usted cómo se le ocurre que se va a ir por allá a aguantar hambre? De pronto lo matan. Ay, pues un misionero sabe que de pronto lo matan. Entonces es muy importante que sepamos que no todos van a amar tu llamado. Por eso es tan importante que seas tú y Dios, que tú estés convencido al 100%, que ya hayas puesto a prueba ese llamado, que ya lo haya confirmado el Señor a través de sueños o a través de una visión o a través de muchas personas que te dicen lo mismo o a través de eso que sienten en el corazón. Miren que ahorita lo que leíamos, el significado de llamado, y es que nos está diciendo que es una pasión, un propósito. Entonces es como eso que el Señor pone en nuestro corazón y eso es lo que te va a afirmar que ese es tu llamado. Ojo, no lo confundas con las emociones, porque como somos seres tan emocionales, a veces tendemos a decir, sí, yo lo siento en mi corazón, pero apenas viene lo primerito, la primera dificultad, ¡pum!, caíste. No. Entonces, cuando realmente es tu llamado, podrán haber dificultades, cansancio, lágrimas, ocasiones en las cuales vas a querer renunciar, que tú dices, no, ya, esto no es lo mío, pero no vas a poder dejar de hacerlo. Mira, en la palabra es hermoso escuchar cómo muchos profetas de Dios decían, quisiera incluso hasta morirme, pero no puedo dejar de hablar la palabra que tú me diste. Dicen, yo hubiera preferido no haber nacido, eso lo dijo Jeremías, pero no puedo dejar de llevar el mensaje que tú me has dado para ellos. Dicen, por ejemplo, Jonás, vemos que Jonás se fue para el otro lado y dijo, no, para allá no es, yo no quiero hacer eso, y el Señor volvió y lo llevó. Ahora, este ejemplo de Jonás nos muestra dos cosas, o que cumplimos el llamado por las buenas, o lo cumplimos por las malas. Y por las malas, pues miremos lo que le pasó a Jonás y no fue nada agradable. Entonces, es muy importante que cuando tengamos ese llamado, lo recibamos con gozo, con amor y con humildad. Porque a veces estamos esperando que el Señor nos llame para otra cosa y resulta que Él no lo tenía usted llamado para eso. Ejemplo personal. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, eso fue un proceso muy bonito, que el Señor me transformó de una cantidad de cosas. Y yo miraba a los pastores cuando predicaban, y ustedes ven que me encanta hablar, y ellos yo los veía al frente predicando y yo decía, Señor, yo quiero, oigan eso, yo quiero ser pastora. Yo quiero pararme allá en el púlpito, yo quiero predicar, yo quiero hablarles desde allá. Me parecía maravilloso, yo decía, no, eso debe ser genial. Bueno, resulta que con el tiempo el Señor tuvo que hacer muchas cosas en mí porque yo estaba negada a muchas otras, porque estaba nueva en el Evangelio y, y el Señor me empezó a moldear, a moldear, a moldear. A medida que me iba moldeando, me iba poniendo en el corazón para lo que realmente Él me estaba llamando. Comenzó entonces a venir a mí una necesidad por los niños. Y esa necesidad por los niños me llevó a involucrarme mucho en ello. Y cada vez que yo veía a un niño, yo decía, ¿cómo le hablara yo a ese niño del Señor? Veía yo que iban a evangelizar y evangelizaban a todos. Y los niños, no. Los niños ahí mirando, pero nadie se acercaba a decirles, venga que a usted también Cristo lo ama. Y después de explorar mucho la palabra, me di cuenta que antes a los niños el Señor los tiene como una prioridad. Y yo decía, bueno, si esto es para lo que el Señor me está llamando, que así sea. Pero no sé, todavía tenía la duda. El Señor me puso a prueba y comencé en la calle.
comencé a evangelizar, comencé a estudiar, comencé a llenarme de cosas, a leer palabra. Y el Señor me fue cada vez como le dice Pablo a Timoteo, no dejes que se apague esa llama que hay en ti, es decir, ese llamado que tú tienes, no dejes que se apague. Y eso era lo que yo estaba haciendo, cada vez llenándolo más, más, más. Y era algo muy hermoso porque se llegó el momento en el que el Señor me lo confirmó. Y me dijo, sí, tu llamado es ser maestra. Y yo decía, bueno, ser maestra solo de niños. Y el Señor me mostró en su palabra que cuando Él llama, Él no dice, este es maestro de niños, este es evangelista de niños, este es pastor de niños. No, cuando eres maestra, eres maestra. Y si tú que me estás viendo, que te estás formando para esto, tú debes de tener esa convicción en tu corazón. Porque si tú eres capaz de enseñarle a un niño, que es el público más difícil y más exigente que hay, vas a poder con todos, con los ancianos, con los adultos, y te vas a desenvolver incluso mucho mejor. Entonces, por eso es muy importante que tengamos presente que eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón, Él lo confirma. Después de eso, el Señor me llevó a mostrarme que yo sola no iba a ser capaz de alcanzar a todos los niños del mundo. Entonces, por eso Él me mostró esa necesidad de enseñar a esas maestras que están en otros lugares como ustedes, que yo me gozo en el Señor por eso, que ustedes puedan también aprender, que ustedes también sientan ese fuego en el corazón, que ustedes digan, si yo no hablo me estallo, si yo no voy y hablo a los niños o le hablo a otras personas del Evangelio, me voy a estallar. Y por eso es que se está haciendo este discipulado, este curso, con la intención de que ustedes vayan a más niños y de que den fruto, porque de nada va a servir que yo las llene a ustedes de información si ustedes no lo ponen en práctica. Ahora volviendo a cuando el Señor, yo le decía que yo quería ser pastora, el Señor es muy hermoso y alguna vez me dio la posibilidad, me dio la oportunidad y el privilegio de estar en un púlpito. Y por ello agradezco a mi pastor, que él siempre es el que me ha dado las oportunidades, mis primeras veces en la iglesia ha sido maravilloso. Y recuerdo que me paré allí al frente y yo hablaba y la gente es callada, 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 la gente no habla. Y yo, ay, qué aburrido estar aquí al frente. Entonces miren que sentí eso, ¿cierto? Que no era lo mío, que realmente ese no era mi llamado. Porque como les digo, a mí me gusta interactuar, a mí me gusta estar cerquita, a mí me gusta estar al mismo nivel no me gusta así estar como lejos, montada en un atril y que los otros como allá a 2 metros, no, me gusta estar cerquita y sentirlos. Entonces, bueno, el Señor es maravilloso y cada día que hago las cosas para el Señor me enamoro más de este ministerio al que el Señor me ha llamado. Entonces, continuando con esto, es muy importante que tú y Dios estén en perfecta sincronía de cuál es tu llamado, porque eso va a fluir. Vas a encontrar los espacios para hacer las cosas, va a darse todo y el Señor va a poner todo en tus manos. Entonces, ahí vamos a ver cómo el Señor obrando en ti y cumpliendo la voluntad de Él en tu vida. Vamos a ver un ejemplo también bíblico y es el ejemplo de José. A todos nos encanta la historia de José porque vemos que es como de superación personal, de que comenzó muy mal y bueno, pero vamos a mirar que el Señor puso en él que él iba a ser un gobernador, que él iba a ser alguien grande y que incluso su familia se iba a inclinar delante de él, porque esos fueron los sueños que Dios le dio a José. Pero ¿qué pasó con su familia cuando él les contó los sueños? La familia se molestó, la familia se disgustó, incluso sus hermanos trataron de matarlo. Entonces miremos que, como les decía ahora, no todos van a apoyar tu llamado. Quizá una que otra persona se va a poner feliz contigo. Quizá el Señor va a poner personas que te apoyen, va a poner personas que ayuden a desarrollar tu ministerio, que si te va a poner como maestro, como líder o como lo que sea, el Señor va a poner las personas adecuadas a tu alrededor, pero también vas a tener personas que van a estar en contra. Entonces prepárate para eso, prepara tu corazón, porque por eso el Señor dice, sopórtense unos a otros. Ese soportarnos es también aquel al que no es tan difícil de amar, que me está haciendo la vida cuadritos,
pero que yo debo de mirarlo también con mucho amor, con mucho respeto, porque también Jesús murió por esa persona. Ahora vamos a mirar, ¿por qué nuestro llamado debe ejercerse con amor, con obediencia y con humildad? Porque vamos a ver 3 ejemplos. Puse aquí 3 ejemplos que son muy claros de personas que hicieron todo lo contrario. Entonces estos personajes son Elí, que es el sacerdote que vimos que fue una persona mala, que puso por encima a sus hijos antes que a Dios y que no le enseñó a sus hijos el temor de Dios. Vemos a Saúl, vemos que Saúl fue desobediente, que Dios le dijo que tenía que hacer ciertas cosas y no las hizo. Vemos a Judas, como Judas luego de lo que hizo, su arrepentimiento no fue bueno porque fue un arrepentimiento que lo llevó a suicidarse. Y el mismo Lucifer. Sabemos que Lucifer fue el más hermoso, pero su orgullo, su falta de amor y de humildad lo llevó ¿a qué? A caer. Entonces es muy importante que tengamos presente que nuestro llamado tiene que hacerse con humildad, con amor y con obediencia a Dios, siempre sujetándonos a lo que el Señor nos diga. Ahora, vamos a mirar los 5 llamados generales. Los 5 llamados pueden parecer como exigencias de Dios, pero en realidad son el aliento del Espíritu Santo que nos impulsa y nos dan vida. Entonces nos llaman a alcanzar ¿qué? Nuevas alturas, nos llaman a tal fidelidad en el ministerio, a tal amor y gozo, a lo que jamás nosotros podríamos alcanzarnos a imaginar. Entonces el primero, ¿cuál es? Se los voy a leer así como los puse aquí. Ser lleno con la plenitud de Dios en Cristo, vivir en santidad, devoción y pureza como una contracultura de Jesús en la sociedad que da testimonio al mundo. Nosotros vivir según el propósito de Dios, con la plenitud de Cristo en nosotros y en santidad. Eso es como cuando usted ve un arroyo de pececitos que van así y este le da por voltear y va a chocar. A la gente no le va a gustar porque usted está diciéndoles eso que usted está haciendo está mal. No estoy diciendo que vamos a salir a señalar a todo el mundo, pero con su forma de vivir ellos se van a sentir insultados. Porque el hecho de que usted le digan, se va a tomar un traguito, y que usted diga, no, gracias, yo no tomo, van a decir, pero este se cree mejor que yo. O que vean que usted no habla vulgaridades, este se cree mejor que yo, que porque no habla, porque habla bonito. Incluso a mí me lo dijeron. Un familiar me dijo, es que usted se cree de mejor estrato porque ya no dice groserías. Y yo, ese no es el punto es que ya no me gusta decirlas, pero se sienten ofendidos. Y damos testimonio de que de Jesucristo, que transforma, que cambia y que nos permite vivir en santidad. El 2. Ejercer una hermosa y efectiva variedad de ministerios y llamados según la diversidad de los dones del Espíritu. En ese llamado general nos permite ejercer de una forma hermosa y por eso es tan importante hacerlo con amor, porque mire que nos está diciendo efectiva variedad. Es que hay muchos ministerios, hay muchos llamados, somos muchos en la iglesia y todos lo van a desarrollar de una manera diferente, porque todos tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, pero entre más nos parezcamos a Cristo, más fácil va a ser cumplir ese llamado en armonía, como hermanos, que todos estemos sincronizados, que no nos dé temor a hablarle al otro y decirle, hermano, exhortarlo con amor, usted esto que está haciendo no nos va a dar en buena efectividad. Y si usted es el líder, entonces que usted pueda decir con amor, sí, claro, hermano, tiene toda la razón, vamos a hacerlo. ¿Qué me propone? Ojo, pero tampoco sea de los que usted va y señala, pero no propone nada. Una de las leyes del teatro que me gusta mucho es que usted no puede decir no a menos que usted tenga una mejor idea. Entonces es muy importante eso, que cuando usted va a ir a decirle al otro, mire, es que esto no me parece, hagámoslo así, sea porque usted ya oró, porque usted ya le pidió al Señor que le ayude a mejorar esa idea que el otro hermano está proponiendo, porque quizá el otro hermano tiene una visión más limitada, en cambio la suya puede ser más creativa y usted le puede dar buenas ideas.
siempre hemos sabido que 2 cerebros piensan mejor que uno. Entonces, cuando lo vayamos a hacer, digámosle con amor y porque ya llevamos esa mejor idea. No es solamente yo decirle al pastor, uy, pastor, no, qué alabanzas tan malucas. Cuando el pastor le dice, bueno, ¿qué alabanzas ponemos? Ah, yo no sé, pero pues es que esas no me gustan, pero entonces, ¿cuáles le gustan? Es un ejemplo. Ahora, tercero, ser el pueblo de Dios en el mundo, llevando una vida en plena lealtad a Cristo y su reino, colaborando en bien de su reino, en la plenitud del poder del Espíritu Santo. Ojo, no nos movemos si no es por el Espíritu, no hacemos nada si no es por el Espíritu. El Espíritu Santo es como eso que nos impulsa hacia la salvación, pero también es eso que nos frena a hacer lo que nuestra carne nos dice que hagamos. Entonces es muy importante que siempre estemos viviendo en el poder del Espíritu Santo, guiados por Él. El cuarto punto es vivir como fiel pueblo del pacto, edificando comunidades de responsabilidad, creciendo en Jesucristo, expresando el espíritu de la ley de Dios con amor santo. Que nosotros, cuando nos reunamos como congregación, podamos mostrar tanto amor que los de afuera sientan ganas de ir y no por el contrario, porque muchas veces nos pasa que antes dicen, es que esos cristianos allá como pelean, ellos no se ponen de acuerdo, o que usted llegue a una congregación y usted vea grupitos así como separados. Procure que eso no pase en su congregación, pero sea usted ese que haga que cuando las otras personas lleguen se sientan en casa, se sientan amadas. Entonces, el quinto dice, cuidar del huerto, esta buena tierra, ese regalo que Dios nos ha confiado trabajando en fe, esperanza y confianza por la sanidad de toda la creación, a la vanguardia entre las naciones por el cuidado, la alimentación y con el tiempo de reconciliación de todas las cosas, visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra. Efesios 1:10, 22, 3:9, Colosenses 1:16 al 20 y Hebreos 1:2 al